Mucha inquietud ha causado en los últimos días el asunto de la compra de los aviones de combate que reemplazarían la flota de CAFIR, que tienen unos años largos de uso. Inquietudes en todos los sentidos, el anuncio del presidente Petro en el sentido de que sí, de que se va a hacer esa renovación de la flota, cuestionamientos de quienes dicen que no es el momento, como es el caso de uno de las figuras claves del pacto histórico, el senador Roy Barreras, el presidente del Congreso. Saludamos a esta hora al señor ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ministro, un gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, mucho gusto. Ministro, ¿cómo estamos al fin con lo de la compra de los aviones? ¿Cuál es el panorama que está estudiando con claridad el gobierno en este sentido? Bueno, hay una realidad, como lo afirmaba usted, los CAFIR ya en diciembre del próximo año entran en total estado de obsolescencia. Es necesario reemplazar esa flota de aviones. Desde hace más de 12 años se viene planteando y examinando por parte del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea la necesidad de renovación. A ver, creo que perdimos la comunicación con el ministro. Vamos a intentar en un momento. Ministro, ¿me escucha? Sí. Sí, perfecto, ministro. Es que se nos había cortado. Lo escuchamos, ministro. Decía que entonces la necesidad de la renovación que se viene examinando desde hace más de 12 años y que por el estado de obsolescencia en que entran el próximo año, pues es indispensable el reemplazo. Aquí el propósito del gobierno es mantener la capacidad de defensa de la Fuerza Aérea, y es lo que se está haciendo aprovechando un COMPES que se había aprobado este año, de manera que son recursos que ya estaban previstos para las vigencias futuras. Señor ministro, ayer comentábamos la posición del fabricante IAI, la agencia estatal de Israel, en el sentido de que ellos garantizan que los aviones de Colombia, los CAFIR, tendrían una vida útil de 10 años, volando 1.500 horas año. ¿Eso es posible? ¿Esos aviones sí podrían volar 10 años más? Toda la información que tenemos dice lo contrario. Los CAFIR además son, tal vez Colombia es el único país que está utilizando ahora esa plataforma. Los repuestos son muy costosos, precisamente por esa circunstancia también. El mantenimiento es muy elevado, de manera que es en realidad un alto riesgo seguir utilizando esos aviones. Ministro, nosotros contamos acá, y bueno, eso de hecho fue una noticia pública, que una de las opciones que se está considerando, incluso desde el gobierno del expresidente Duque, era la compra de unos F-16 que tenía la Fuerza Aérea de Dinamarca. Pero que en enero ocurrió algo, y es que Rusia invade Ucrania y los daneses sacan un comunicado de prensa diciendo que ya no los van a jubilar y que de hecho van a comprar unos F-35, pero van a mantener los F-16. ¿Eso en algo cambió la discusión que está dando Colombia ahora? No, en realidad se recibieron varias ofertas, pues ha sido conocido ampliamente ofertas de Suecia, de Francia, y esta misma de los F-16, Estados Unidos, Dinamarca. Se hizo una revisión por parte de una comisión técnica de cuáles ofrecían no solo las mayores capacidades, sino también en cuanto al precio, la mayor velocidad, pues la mayor posibilidad de cubrir los dos extremos, al norte y al sur del país, de San Andrés a Leticia, lo que podría significar también un periodo de gracia, de manera que no desembolsemos de una vez, y se ha concedido en las propuestas que se consideraron, se ha concedido este periodo de gracia, la forma de amortización, etcétera. Y con base en todo esto se hizo una preselección y se inicia ahora como una etapa de prenegociación sobre las condiciones que se examinaron, sobre las condiciones que se ofrecieron. De todas maneras, continúa
de parte nuestra una negociación con Francia, que es la que ha sido seleccionada preliminarmente. Ministro, pero ¿reconoce este gobierno entonces que el presidente... Pero perdóneme, Diana, es decir, estamos claros en que hasta ahora quien va encabezando el lote es Francia. Los aviones para allá, ministro. Serían franceses, ministro. Así es, los aviones Rafale son los que están encabezando en este momento las consideraciones nuestras. Ministro, una pregunta por fuera de todo el asunto de la defensa en términos de combate y de fuerza aérea. La decisión de comprar aviones debe tener un componente político con nuestros aliados, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Ellos ven con buenos ojos que Colombia compre los aviones franceses? Pues naturalmente cada país aspira a que sean adquiridos los de sus intereses. Aquí no hubo ninguna consideración política, no ha habido ninguna revisión distinta de lo que son los intereses colombianos y la mejor calidad de los aviones que se ofrecen. Uh-huh. Ministro, pero yo le quería preguntar si reconoce entonces este gobierno que el expresidente Iván Duque tenía razón y que había que comprar esos aviones y no era un despilfarro. Pues esto que estamos haciendo muestra que es una realidad, que hay que comprar estos aviones. Creo que hubo una demora además en esta situación, tanto que los fabricantes no tienen a disposición los aviones para ser entregados tan pronto se cierre el negocio, y esto es para hacer más o menos en 2 o 3 años, que es también uno de los términos de negociación, que tan pronto sean entregados estos aviones. Hay, sin embargo, ministro, pues críticas, ¿no? Porque dicen entonces parte de la plata de la reforma tributaria que se está necesitando con urgencia para un tema social se va a ir para unos aviones que se iban a comprar igual y que este gobierno, cuando era oposición, pues no dejó, se opuso. ¿Qué opina? Que no hay en realidad ninguna suma que se vaya a pagar por cuenta de esta adquisición de los dineros recaudados con la reforma tributaria, que precisamente por eso uno de los términos de negociación, como decía, es un plazo de gracia que está en este momento establecido por lo menos en 5 años, de manera que durante este gobierno tampoco se va a hacer ningún desembolso por cuenta de esta adquisición, porque el presidente Petro continúa comprometido en sacar adelante sus programas sociales y en obtener los recursos precisamente para poder desarrollar esos programas sociales. Ministro, ya que Vanessa plantea el asunto económico, los aviones franceses, suponemos, son nuevos. Un avión francés nuevo, ¿qué diferencia de precio tiene con un F-16 usado, sea de Dinamarca o sea directamente de Estados Unidos? ¿Cómo están de precios? Con un F-16 usados es más o menos equivalente, pero con un F-16 moderno sí hay una gran diferencia, un precio muy superior de los F-16-70 frente a los Rafale. ¿Cuántos Rafale podríamos comprar? Con el COMPES, como está aprobado, es entre 3 y 5, de acuerdo con a lo que lleguemos finalmente en la negociación, pero sería entre 3 y 5. Ya está la determinación para examinar el próximo año y adoptar eventualmente otro COMPES, de manera que se complete para los próximos 10 años la flota requerida de unos 16 aviones. Comenzaríamos entonces con un máximo de 5 ahora y en 10 años tendríamos 16 aviones, ministro, si le entiendo bien. Así es, sí señor, así es. Y esos aviones, esos de 3 a 5 de este COMPES, si todo sale como está planeado y si su visita para conocer los aviones lo deja satisfecho, ¿llegarían cuándo, ministro? Pues estamos aspirando que pudieran estar en el 2025. 2025. Cuando esos aviones lleguen, ¿los CAFIR que nosotros tenemos salen de servicio o tendremos una flota conjunta mientras se hace esa transición?
Cafir empezarán a salir de servicio desde finales del próximo año. Lo que se hace es una readecuación de otros Cafir, inclusive con repuestos de los que se van dando de baja, y que llegue eventualmente a existir en un número mucho menor de Cafir que puedan coexistir con los Rafale si finalmente se cierra la negociación con Francia. Esa es una probabilidad. ¿En qué estado están nuestros Cafir, señor ministro? Pues contar que son casi 40 años de uso, que en todos los estudios técnicos se ha determinado que su obsolescencia se cumple en diciembre del 2023. De todas formas, es continuar con los Cafir de la manera como estamos puede ser una operación realmente riesgosa para los pilotos. Señor ministro, yo he estado revisando cuánto vale mantener un Cafir, todo lo que implica, digamos, su mantenimiento, su cuidado, todo lo demás. Se han gastado 135 mil millones de pesos desde el año 2010 en esto, y aparece como telón de fondo una empresa que se llama Israel Aerospace Industries, que está con la sucursal en Colombia. El representante se llama Daniel Golán. Pero resulta que revisando ese patrimonio de esa empresa, no tiene un patrimonio mayor a 200 millones de pesos en Colombia. ¿Ellos van a seguir con esos contratos? En ese momento no podría afirmarle. Es un asunto que en realidad yo no he examinado ahora. Ministro, pero esa es la empresa, ¿cómo se llama?, oficial de Israel de construcción de aviones de combate, ¿cierto? Puede que su capital en Colombia sea más discreto, pero eso es directamente con Israel. Pero que tiene todo el respaldo, exacto, naturalmente. Exacto, cualquier compra de repuestos o cualquier repotenciación o mantenimiento del Cafir es directamente con el gobierno de Israel, porque además se trata de aviones de combate, ¿no? Sí, así es. Ministro, pero entonces completar la flota que necesitamos de aviones de combate va a ser una tarea del próximo gobierno. Sí, completar la flota será una tarea del próximo gobierno. Puede dejarse las bases también, igualmente como ha ocurrido en esta ocasión, pero nuevos aviones llegarán en el próximo gobierno, después de estos 3 a 5 que se adquieran en esta negociación. ¿Va a quedar muy endeudado el próximo gobierno o la deuda es toda nuestra, de esta administración, digo? Pues en todo esto siempre como ha sido el manejo en el país, las vigencias futuras se van comprometiendo. Lo que sé es que en todo con el ministro José Antonio Ocampo siempre hay como un manejo muy responsable y seguimos siempre las indicaciones, las orientaciones del ministro en ese sentido. Pues precisamente acaba de trinar el presidente Gustavo Petro en consonancia, ministro, con lo que usted nos dice. Dice el presidente, no se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate. Las prioridades de mi gobierno son y serán reforma agraria, hambre cero, educación superior gratuita, el bienestar de las madres cabeza de hogar y los jóvenes del país. Ministro, pues muy amable usted, muchísimas gracias por contarnos cómo va la compra de los aviones, la posición que en este momento tiene Francia y Colombia en la compra de esos aviones de combate que reemplazarían a los Cafir, y toda la suerte del mundo para que sea lo mejor para nuestra Fuerza Aérea y por supuesto para la defensa de los intereses del Estado colombiano. Muchas gracias, mucho gusto, estén muy bien.